Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Y bueno, estamos en otro vídeo de historias del mundo y lo mismo que he estado hablando de Roma y he estado hablando del Imperio Napoleónico, he hablado sobre el Segundo Reich y he hablado sobre un montón de imperios que han tenido mucha influencia, sobre todo en la historia. Esta vez he decidido remontarme aún muchísimo más atrás de lo que ya he hecho. Porque estaba hablando del Imperio Romano y el Imperio Romano estamos hablando 320 o 370 y algo antes de Cristo, que es cuando se supone que mitológicamente Rómulo y Remo fundaron la ciudad. Entonces he dicho, bueno, vamos a remontarnos incluso más atrás, pero esta vez no voy a hablar de un imperio, voy a hablar un poco sobre la situación y luego voy a hablar sobre una cosa en concreta, que ahora voy a explicar el qué. ¿Qué tema voy a abarcar en este vídeo? Básicamente vamos a hablar sobre la Grecia, la Grecia clásica. Pero no la Grecia clásica de aquella manera, sino esta vez vamos a hablar sobre todo sobre la batalla de las Termópilas, sobre las guerras médicas y sobre Esparta, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos un poco en contexto. Básicamente en el año 480 a.C., un grupo de 300 espartanos lucharon contra los persas en las Termópilas y eso fue pues un símbolo de valentía, de honor, por haber luchado con tan pocos soldados contra tantos soldados, que de hecho existe la película llamada 300, que seguramente mucha gente lo ha visto o le suena el nombre, que sobre todo por el meme este de esto es Esparta y entonces que le pega una patada al tío y se cae por un agujero. Pues eso le han hecho hasta una película los de Hollywood porque es que fue un hito enorme, fue un hito heroico. Entonces, vamos a poner un poco de contexto, sobre todo sobre Esparta. Podríamos hablar sobre Atenas, pero eso será en otro vídeo futuro cuando sobre todo hablemos sobre la guerra del Peloponeso entre la polis de Atenas y la polis de Esparta. Entonces, yo voy a ir explicando, pero aquí tengo unos apuntes que tengo hechos para ir siguiendo el vídeo, para no enrollarme, sino no salirme del marco de lo que quiero explicar. Vale, primero vamos a hablar un poco sobre qué es Esparta. Esparta es una ciudad-estado griega que está situada en el Peloponeso, en la región del Peloponeso. ¿Qué significa una ciudad-estado? Antes he mencionado la polis de Esparta, la polis de Atenas. Una polis era una ciudad que funcionaba como si fuera un país. ¿A qué me refiero? Mucha gente estaba pensando, vale, pero si Esparta es una ciudad griega y Atenas es una ciudad griega, se supone que ambas ciudades son parte de Grecia. Y sí, es cierto. Pero en aquella época, antes de que, digamos, Grecia fuera un país unificado, antes se dividían en países. Eran ciudades, pero que funcionaban como países. Lo que he dicho, Esparta, Atenas, Tebas, Micenas, cualquier ciudad que funciona como un estado propio. Yo que sé, un ejemplo actual. Imaginaos que en Madrid, en vez de ser la capital de España, es una ciudad, esa ciudad es un país independiente. Pues eso. Entonces, ¿qué era lo que predominaba en la sociedad espartana? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que los espartanos, sobre todo, se enfocaban en la guerra, y en la disciplina y en la fuerza, y en el honor. Entonces, se dice que desde los 7 años a los niños se los quitaban de sus madres, se los llevaban a campos de entrenamiento espartanos y les metían, bueno, unos entrenamientos durísimos, que había gente, o sea, bueno, gente no, había niños que hasta se morían porque eran demasiado duros, demasiado grotescos, pero la idea era crear el soldado perfecto, un hombre musculoso, con fuerza, que aunque que sea un hombre amoral, que no tenga moralidad, que le da igual tener que acuchillar y matar y clavarle el cuchillo en la garganta y lo que sea. O sea, era la idea de crear un soldado fuerte y que estuviera centrado y que defendiera a Esparta hasta su muerte. De hecho, hay un lema que tenían los espartanos, que lo tengo aquí, que es vuelve con el escudo o vuelve sobre el escudo. ¿A qué se referían?
Esto se lo decían las madres espartanas a sus propios hijos. Se refería a que o vuelves con la victoria o vuelves muerto, pero no quiero que vuelvas habiendo huido del combate. O sea, vencer o morir. Y estamos hablando de algo muy serio. Las propias madres a sus hijos se lo decían. Si vas a ir a la guerra, o vuelves victorioso o vuelves muerto. Pero vivo por haber acobardado y habérselo corriendo, no. Era una sociedad muy bélica, una sociedad que tenía la disciplina y el honor por encima de todo. ¿Qué más? Luego importante, Esparta no era como Atenas, que era una democracia. De hecho, Atenas era una democracia directa. ¿A qué me refiero con democracia directa? Directa, ya lo dice el nombre, es directamente. O sea, por ejemplo, yo soy el presidente de, bueno, por así decirlo, soy el presidente de Atenas. Y yo decía, vale, deberíamos traer más trigo. Y entonces estaba todo el pueblo de Atenas y la gente levantaba la mano. Que levante la mano quien crea que sí que hay que traer trigo. Todo el mundo levantaba la mano, entonces se hacía un recuento así de votos y se decía, pues vale, vamos a traer más trigo o no. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que... Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que en Esparta no funcionaba eso. En Esparta era una especie de dictadura. Pero no era una dictadura de hay un dictador y aquí se hace lo que me sale la polla. Sino había una diarquía. ¿Qué es una diarquía? Cuando manda un rey en un país es una monarquía. Mono significa uno. Diarquía se refiere dos. En Esparta habían dos reyes, dos dictadores, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, y tenía un consejo de ancianos, de gente sabia, que era, hombre, claro, evidentemente cualquier dictador no toma las decisiones porque sí, sino tiene un consejo de personas que saben, que le dicen, te aconsejamos que hagas esto, te aconsejamos que hagas lo otro. Y así era como funcionaba, digamos, la sociedad, el sistema espartano. Entonces, ahora hemos hablado sobre lo que era Esparta y ahora vamos a explicar el contexto histórico de la época. Básicamente, a comienzos del siglo V a.C., el imperio persa, que era un imperio enorme, que abarcaba muchísimo territorio, poderoso hasta donde no se pueda ver, liderado por el persa Jerjes I, intentó conquistar lo que es Grecia. También tener una cosa en cuenta. En aquella época, como no había... Es que no era ni la época del Imperio Romano. En aquella época, Egipto y Grecia eran las grandes civilizaciones. O sea, en cualquier territorio de Europa que os imaginéis, Francia con los galos, Alemania con los germanos, España con los ibéricos, básicamente éramos unas tribus. O sea, os lo digo así, éramos unas putas tribus. De hecho, dejamos de ser unas putas tribus en el momento que llegaron los cartagineses y a posteriori llegaron los romanos. Pero en aquella época, vamos a, por así explicarlo, ahora el mapa del mundo es el mundo entero. Antes el mapa del mundo era la parte de abajo de Europa y un poco del norte de África y para de contar. Bueno, a ver, sí que es cierto que las tribus se conquistaban y tal, pero yo digo de lo que es el mundo civilizado. Entonces, como estaba explicando, Persia quería conquistar Grecia porque tenía muchos avances tecnológicos, mucha filosofía, sobre todo muchas modernidades hablando militarmente. Entonces, esto fue, digamos, durante más o menos la Segunda Guerra Médica y ya en la Primera, los griegos ya vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Entonces, 10 años después, el emperador Jerjes reunió un ejército de casi entre 100.000 y 300.000 soldados para invadir Grecia e intentar vengarse de la derrota en la Primera Guerra Médica. Que vosotros diréis, ¿guerra médica? ¿Por qué pone ese nombre? O sea, médico, eran médicos, no. Es porque a los persas se le llamaban medas, eran los medas, de ahí vienen las guerras médicas.
Entonces, ante la amenaza de Persia, de los medas, las ciudades-estado, que eran, como he dicho antes, Atenas, Esparta, Tebas, Micenas, todas estas ciudades deciden unirse en lo que es Grecia para ir en contra de Persia, de los medas. Entonces, ahora es cuando ocurre la batalla de las Termópilas, que voy a hablar un poco brevemente, explicaros un poco cómo funciona. Ya más adelante me enfocaré y explicaré un poco más de contexto. La batalla de las Termópilas explico. Es un estrecho paso montañoso que estaba que controlaba, digamos, la entrada al centro de Grecia, ¿vale? En una especie de en una zona montañosa, pero un caminito muy 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 estrecho. Entonces, la idea que tenían los griegos en conjunto era frenar al ejército persa mientras preparaban la defensa naval. Entonces, el ejército griego, mientras estaban preparando este plan en las Termópilas, el ejército griego dirigido por el rey Leónidas I de Esparta, Leónidas es una figura muy importante, reunió un ejército de 7.000 hombres y entre ellos 300 espartanos. Entonces, empieza la batalla de las Termópilas. Durante 2 días los griegos aguantan los taponazos que le están metiendo los persas y entonces, por desgracia, para el ejército griego, hay un traidor que se llama Efialtes que le dijo a los persas un camino secreto para llegar a donde ellos estaban. ¿Qué es lo que pasa? Que los persas lo escuchan, porque se los dice, descubren el camino secreto y consiguen llegar al corredor estrecho de las Termópilas. ¿Cuál es el problema? Que estaban rodeados por los persas. Y entonces Leónidas básicamente lo que tiene que hacer es vamos a intentar luchar, vamos a ver qué podemos hacer, y con 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos empiezan a preparar la retirada. Vosotros preguntáis, ¿pero no eran 7.000 soldados los griegos? Sí, pero Leónidas a la mayoría le dijeron, iros ya, iros antes de que os maten, y con lo que tengo, con lo que queda, vamos a preparar para cubrir la retirada. ¿Cuál es el problema? Llegan los persas y empieza una batalla campal, a más no poder, sangre, derramamiento, cuchillazos a todos lados. Todos los soldados, tanto los persas como los griegos, luchan hasta la muerte. Y entonces Leónidas, que era el rey de los griegos, el que dirigía los ejércitos griegos, termina muriendo en esa batalla. Que por cierto, esto es un dato curioso. En la zona de las Termópilas, donde está el corredor estrecho, le hicieron una estatua a Leónidas en la que sale posando tirando una lanza y dice, porque no me acuerdo de la que decía, pero debajo de la estatua decía, si volvéis a Persia, recordarle que nosotros murimos para defenderla, o algo así, una cosa de este tipo de citas que son tan épicas. Y entonces, ¿qué pasa? Diríais, vale, entonces masacraron a los griegos en la batalla de las Termópilas y ya no se pudo hacer nada. Sí, pero el hecho de que los espartanos, los tebanos y los tespios lucharan con tanta fuerza contra los persas hizo que, aunque murieran todos, eso le dio tiempo a las polis griegas a prepararse, a decir, vale, de momento estar entretenidos, vamos a rearmarnos, vamos a prepararnos porque cuando los maten y vengan para acá, les vamos a plantar cara. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Fue una derrota militar la batalla de las Termópilas? Sí. ¿Se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio? Sí. Lo bueno, que los griegos vencieron en la batalla de Salamina, en una batalla naval, y en la batalla de Platea vencieron a los persas y terminaron perdiendo la Segunda Guerra Médica. Y al final, pues también Esparta, de alguna manera u otra, ganó mucho prestigio, mucho heroísmo por aquella gesta que lograron, porque es que salvaron a Grecia de los persas. Y bueno, y es lo que he explicado antes, es un hecho histórico tan importante que le han dado propaganda, le han hecho una película, es un símbolo universal de la resistencia,
contra los persas sobre todo. Y nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos a la próxima. Adiós.